a través de nuestro canal de YouTube. Quería aprovechar de darles la bienvenida a todos que nos ven a través de YouTube, también a Fabio Bertranú, director de la OIT Cono Sur, a Rodolfo Saldain, el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay, a nuestros panelistas Pedro Moreno, Alejandra Vives y Valeriano Gómez Sánchez, y a los comisionados de la comisión. Este seminario se enmarca dentro de la colaboración que ya llevamos desde más de un par de meses con la comisión para instalar y debatir ciertos temas relevantes en el contexto de una reflexión y eventual de reforma previsional para Uruguay. Hoy en particular nos convoca el tema de la extensión de las vías laborales y las políticas que deben acompañar esos esfuerzos para asegurar que se dan en condiciones de oportunidades laborales y también de trabajo decente. Antes de arrancar con los panelistas, quería darle la palabra para unas palabras de bienvenida a Fabio Bertranú, director de la OIT Cono Sur, y luego a Rodolfo Saldain. Luego presentamos a los panelistas y arrancamos con la reflexión. Así que, Fabio, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Guillermo. Muy breve. Agradecer a Rodolfo y a la comisión la posibilidad también de compartir en esta sesión un tema que creemos que es relevante, que es complementario al contexto de las discusiones sobre la reforma de la seguridad social y que tiene que ver con esas dimensiones que involucran las transiciones del empleo al retiro, el contexto para discutir los parámetros que seguramente serán parte de la discusión de ustedes, como la de retiro, como el financiamiento, como afrontar la realidad que en América Latina y en Uruguay muchos trabajadores continúan en la actividad posterior a la edad legal de retiro, y cuáles son las condiciones de trabajo decente y qué pueden hacer las instituciones laborales para acompañar ese entorno de la seguridad social. En ese sentido, la idea es arrimar algunas ideas, algunas reflexiones con los especialistas que hemos convocado. Por supuesto, este tema no se agota en un solo webinar, pero la idea es poner también sobre la mesa algunas de estas dimensiones relevantes a consideración de ustedes. A total disposición para continuar colaborando con la comisión, y nuevamente muchas gracias, Rodolfo, y a todos los comisionados por este espacio. Cambio, Guillermo. Gracias, Fabio. Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, por favor. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial a la OIT por todo el apoyo que nos ha venido dando y el que nos va a seguir dando. Particularmente a Fabio como principal referente regional. Y hoy queremos abordar uno de los diversos problemas que surgen de uno de los principales logros de nuestras sociedades, la ganancia de años de vida, y particularmente la ganancia de años de vida saludables. Ese es realmente un éxito marcado de las políticas sanitarias, del cambio de estilos de vida, etc. La ganancia de años de vida saludable va asociado también a desafíos. Hace unos días abordábamos con otro organismo internacional, y en breve vamos a seguir conversando sobre eso, de la llamada la falacia del número fijo de puestos de trabajo. Bueno, por allí hay un desafío importante cuando pensamos que más años de vida van a ir asociados a mayores niveles de actividad de las personas de mayor edad. Sin embargo, otro de los desafíos está también en el trabajo decente para las personas de mayor edad, tanto en el momento del reclutamiento, del ingreso, como en el momento de buscar mecanismos de recalificación laboral, y cómo abordar una forma de discriminación que progresivamente viene haciéndose más evidente, que es la discriminación por edad, que se le ha buscado un nombre y probablemente el más adecuado que se ha encontrado es el edadismo, es decir, aquel conjunto de prácticas o conductas que tienden a discriminar a las personas luego de cierta edad. Y se habla del edadismo a partir de los 50 años. Y
Pensemos que a partir de los 50 años, hoy tenemos entre 30, 35 y 40 años de vida por delante todavía. Por lo tanto, hay un desafío muy marcado en ese punto. Vidas más largas, además, implica que quede en entredicho el tradicional esquema de 3 etapas vitales, una de educación, una de trabajo y una de retiro, con fronteras claramente identificadas. Por el contrario, parecería que en el actual contexto de longevidad, esa vida en 3 etapas ya no tiene futuro, ya no es. Y podrá haber mayores, va a haber requerimientos de recalificación a lo largo de toda la vida laboral, y va a haber mayores etapas de, bueno, compatibilización de retiros, de periodos en desempleo probablemente, y probablemente mayor también actividad luego de las edades de retiro propiamente. En ese contexto, son muchos los desafíos que se presentan para poder asegurar trabajo decente para los trabajadores mayores. Y por eso queríamos abordarlo en un seminario de estas características, y agradecemos mucho a la OIT que haya conformado un panel tan relevante como el que tenemos hoy. Así que muchas gracias y estamos ansiosos de comenzar a escuchar a nuestros invitados de hoy. Gracias, Rodolfo. Antes de presentar a los panelistas, quería recordarles a quienes están aquí conectados directamente que estamos transmitiendo por YouTube, por lo tanto las pantallas y la transmisión de YouTube ve solamente aquellos que tenemos la pantalla activada. Entonces, cuando estén los panelistas conversando, les sugiero que apaguemos nuestras pantallas, salvo quien está presentando, para así no saturar la pantalla de quienes nos ven por YouTube, y también recordarles apagar sus micrófonos para evitar cualquier inconveniencia. Tenemos entonces como panelistas a Alejandra Vives, Pedro Moreno y Valeriano. Alejandra es doctora, trabaja en salud pública y tiene larga trayectoria vinculando los temas de empleo, de edad y salud. Entonces tiene una perspectiva desde un lado que solemos no tocar directamente cuando hablamos del mundo laboral. Tenemos también a Pedro Moreno, que es especialista de la OIT en formación y competencias. También ha trabajado tanto en OIT como en sus puestos anteriores de trabajo en políticas para promover la empleabilidad de personas mayores y extender las vidas laborales. Y por último, tenemos a Valeriano Gómez Sánchez, exministro de Trabajo e Inmigración de España, que fue actor importante en la reforma de 2011 que se tramitó en ese país. Entonces, para comenzar, le invito a Pedro que nos exponga su visión sobre las políticas que deben acompañarla para promover la extensión de las vías laborales, y les sugiero a los demás que mantengamos nuestras pantallas apagadas mientras él presenta. Pedro, por favor, te cedo la pantalla y el micrófono. Gracias, Guillermo. Buenos días, buenas tardes de Ginebra. Es un gran placer de participar en este debate de grande importancia en Uruguay y de poder añadir una contribución de la OIT en esta área de activación y desarrollo de competencias. Les pido disculpas desde allá por mi portuñol, porque no hablaré un español perfecto, pero haré mi mejor. Voy a partillar. Bueno. Lo que me han solicitado es un poco de dar un panorama de aquello que son las opciones en términos de activación de los trabajadores mayores, y un poco una visión de prácticas políticas, medidas, también prácticas organizativas relevantes. Iré a hablar un poco del valor de la edad. Los
un poquito sobre los desafíos de los trabajadores mayores, medidas y políticas que son habituales, prácticas organizativas y retiraré algunas conclusiones. En lo que respecta al valor de la edad, es una discusión importante. Una vez que la discusión pública y política en torno de esta cuestión frecuentemente está relacionada con puntos negativos, con las barreras, con las dificultades y muchas veces los trabajadores mayores son colocados como un problema. Pero la verdad es que hay un gran valor en la experiencia de los trabajadores más viejos. Tienden a ser más fiables en el trabajo, con menores tasas de absentismo, mayor dedicación a la organización, tienen una actitud activa para la resolución de problemas, tienen un gran conocimiento tácito de la actividad y la organización y tienden a mantener el moral de las organizaciones también durante periodos difíciles. Además, también tienen un valor muy práctico cuando ejerciendo la función de mentores, de tutores en las organizaciones. Muy rápidamente, no eres ser exhaustivo, lo podéis ver en estos puntos. Los trabajadores enfrentan muchos desafíos para los mayores para se quedar en actividad. A los problemas de salud, que serán un poco más analizados en profundidad más tarde, problemas relacionados con obsolescencia de conocimientos, falta de competencias, un bajo acceso a oportunidades de aprendizaje que es tanto más acentuado porque los trabajadores mayores, muchos de ellos están empleados en pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, también hay una débil gestión en muchas empresas de edad, un malo desarrollo de la función de recursos humanos y que no es también, vamos a ver, apoyada frecuentemente por los servicios y por las medidas de apoyo públicas. Y por tanto es un poco como un ciclo cerrado que no se resuelve. Como ya ha sido mencionado, hay también un poco el problema de los estereotipos, de la discriminación y también el problema de baja autoestima y motivación. Esto último es particularmente interesante porque de alguna forma refleja toda la complejidad de la cuestión, porque es un poco como la perspectiva del vaso medio lleno o medio vacío. Porque si las personas no están motivadas, muchas veces es porque han cambiado sus prioridades en la vida y valorizan muchas más cosas para del trabajo. Tienen una apreciación diferente por las organizaciones, por los valores, por las personas y por sus ideas. Pero, en facto, esto tiene valor en sí y tiene, si es aprovechado, un impacto sobre la actividad de las empresas. Por un lado, porque puede contribuir por el aumento de la productividad, porque activa la transmisión de competencias, normas y cultura organizativa y ayuda a integrar los trabajadores más jóvenes, menos experientes, y los auxilia en adquirir competencias, normas y conocimientos. Esta idea ha sido llamada por un psicólogo, Erickson, por la primera vez de generatividad, y es un poco como este término, es un poco como un término global para este valor intrínseco de la experiencia y de la vida. Esto para decir que las buenas políticas tienen mucho en su centro, en su cerne, esta idea de que hay que aprovechar el potencial
más de que compensar por un problema. Las políticas y prácticas en sí vienen, los ejemplos significativos vienen casi todos de países con poblaciones envejecidas, como es natural. Cuando miramos al panorama global, hay algunos puntos comunes entre las buenas, las medidas de mayor suceso, las más relevantes. Un punto es que las políticas más fuertes normalmente son bien focalizadas en términos del grupo y del contexto de actividad en que ese grupo opera. Otro es que hay una tentativa de adaptar las medidas de suceso de para toda la población general, a las necesidades del grupo específico. Otro aspecto importante es que hay una tendencia en las políticas más evoluidas de dar un apoyo basado en las necesidades individuales. También normalmente hay un establecimiento o una coordinación con incentivos adecuados al aprendizaje y la mejoría de la gestión de recursos humanos. Otro aspecto importante es que son políticas bien comunicadas con el público y que no ofrecen muchas dudas, son bien conocidas de todos los interlocutores relevantes. Un ejemplo típico es lo de las subvenciones salariales que tensionan estimular la contratación o el mantenimiento de personas de difícil colocación. La idea por detrás de esto es que se hace un pagamento a los empleadores para compensar el riesgo de contratar trabajadores más viejos. Esto se insere en un grupo general de medidas de reducción de los riesgos para los empleadores, siendo que un ejemplo muy típico es de las subvenciones salariales temporales, y tenemos aquí un ejemplo de Alemania, en que se hace un pagamento hasta 50% del salario por un periodo de 12 a 36 meses, y hay un compromiso del empleador de mantener la persona por al menos 12 meses en empleo. Es una medida de suceso y normalmente los beneficiarios se quedan en la empresa por un periodo mayor. Un ejemplo no europeo, en Australia hay un esquema semejante en que la subvención va hasta $10,000 por un periodo máximo de 6 meses. Otra forma de hacer las subvenciones es crear una reducción de las cotizaciones a la seguridad social. Eso existe en varios países y normalmente es posible de cubrir hasta la mitad de los costes. Otros ejemplos de medidas de reducción de riesgos del empleador tienen que ver con la creación de periodos de prueba más largos cuando hay contratación de trabajadores mayores. Otra posibilidad es la reducción de la participación del empresario en los costes relacionados con la enfermedad. Esto depende mucho de cómo la regulamentación nacional está definida. Hoy hay también reducción de la protección del empleo basada en la edad, y normalmente una tendencia para colocar los trabajadores mayores en un esquema, por ejemplo, asociado a la experiencia a la vez de la edad. Es importante que haya, para un buen equilibrio, si este es el camino seguido, claro, un envolvimiento de los parceros sociales y que esas medidas no compromitan mantener niveles adecuados de protección social. Otro esquema es lo de la jubilación parcial, que
en que la idea es que se va un poco para dentro del aumento de la edad de jubilación para desalentar la jubilación anticipada y tener una perspectiva más activa en que se estimula en efectivo la prolongación de la vida laboral. Es, por tanto, un esquema en que las personas se mantienen trabajando y tienen un acceso facilitado a empleo en jornada parcial. Normalmente esto es más fácil de aplicar si la jornada parcial es ya un estándar de práctica en el país. Un ejemplo es lo de Finlandia, en que las personas pueden tener acceso a la jubilación parcial a partir de los 61 años hasta los 67. Hay una reducción laboral una reducción de la jornada y del salario entre 35% y 70%, y el fondo de pensiones compensa la mitad de la pérdida de salario. Como las personas también van para un nivel de impuesto diferente, normalmente hay una compensación superior, un efecto de compensación superior también por esa vía. Eurofund ha hecho en 2016 un buen análisis de estos esquemas y recomiendo la lectura de ese documento. Otra posibilidad es la de los complementos salariales. Esta medida no es tanto direccionada a los empleadores, pero sí para estimular los desempleados a transitar más rápidamente para un trabajo, y está relacionada con el facto que muchos trabajadores más viejos, mayores, tienen una expectativa de rendimientos muy elevados en la etapa en que están en sus carreras, y este esquema intenta compensar un poco estas expectativas creando una indemnización parcial de la diferencia entre el salario más bajo que el salario de referencia cuando el trabajador lo acepta, el desempleado lo acepta. Aquí estoy dando el ejemplo de Suiza como un ejemplo a mirar. Otro aspecto importante es lo de la sensibilización de los empresarios. Aquí entramos un poco más en una dimensión más cualitativa y esencialmente es la idea de que también es necesario combatir todos estos estereotipos que existen sobre los trabajadores mayores, que son menos productivos, tienen menos salud, están menos motivados y eso todo. Y aquí doy el ejemplo de Holanda, de Servicio Público de Holanda, que tiene una campaña muy fuerte para cambiar la imagen que los empresarios tienen de los solicitantes de empleo mayores de 55 años. Es una campaña de radio y online en que los empresarios son motivados por el servicio de empleo a invitar a los trabajadores mayores de 50 años a ir a entrevistas de trabajo, y hay también un anuncio de las vacantes en las oficinas locales. Un aspecto muy importante es la promoción de la orientación profesional y una mejoría de los servicios de colocación. Lo que de una forma general, los esquemas pueden ser ajustados de una forma casi como que de ingeniería, como la edad de acceso, el nivel de soporte y todo eso, pero lo que crea el ajuste a la persona normalmente es la existencia de un buen servicio de orientación profesional, en que hay la posibilidad de evaluación de competencias, aconsejo, asesoramiento, hay desenvolvimiento de la empleabilidad
de la persona, de la movilidad de la persona, que normalmente no es muy elevada con la edad, la posibilidad de crear autoconocimiento y un conocimiento realista, una visión realista de las posibilidades del mercado laboral. Y en fin, posibilitar a la persona hacer una gestión personal de la carrera. Un aspecto importante es también desarrollo de medidas para el alcance de los trabajadores, esto de outreach, que es de ir a las personas a donde ellas están y intentar funcionar con el contexto de las personas. Un buen ejemplo es el del Servicio de Empleo de Latvia, que tiene un programa muy bueno de alcance para adultos vulnerables, incluyendo adultos mayores, y que es un esquema muy detallado, muy comprensivo, y que posibilita el acceso al aprendizaje y también un acceso acompañado y al empleo, a las posibilidades de empleo. Algo que también en que debe haber investimento es en la formación de personal de servicios de empleo y de los servicios de seguridad social, para que puedan lidiar de una forma más activa con la activación de las personas mayores. Otro aspecto importante es que los servicios de colocación tengan en cuenta los patrones de edad de contratación que existen en los sectores, en las empresas, y eso todo cuando intentan hacer las colocaciones. Claro, también la formación y el aprendizaje son muy importantes para que los trabajadores mayores se mantengan en actividad en esta economía cambiante y cabalgante a veces. Para eso es muy importante que haya un buen sistema de reconocimiento del aprendizaje previo que incorpore toda esa experiencia y que dé significado a esa experiencia para adquirir competencias complementarias, para alcanzar cualificaciones. Y en este periodo es particularmente importante que haya un desarrollo de competencias digitales, pero también de competencias lingüísticas, especialmente lenguas extranjeras, y competencias, como se ha dicho, para la gestión autónoma de su propia carrera. Estos esquemas flexibles de formación y aprendizaje pueden ser combinados naturalmente con las subvenciones salariales que hablaba. Un ejemplo viene de Alemania, en que hay un esquema que combina este apoyo al aprendizaje con mucho investimento en orientación profesional a los desempleados de larga duración con 50 y más años, y con una subvención de 50% por 36 meses. Todo esto muy basado en la existencia de pactos locales de empleo que movilizan todos los actores relevantes a nivel local para dar apoyo al programa. Claro que además hay también aprendizaje basado en trabajo, aprendizaje en la empresa. Es importante, por ejemplo, que el apoyo al aprendizaje basado en el trabajo tenga alguna focalización en los grupos de trabajadores mayores, y que es desejable que esté coordinado con las políticas de desarrollo sectorial y el desarrollo de competencias que son necesarias al desarrollo del sector. Esto puede estar, por ejemplo, asociado a esquemas de tasa subvención, y es importante, una vez más, que cuente con la participación de los actores sociales para definir prioridades, para diseñar el esquema y para lo gerir.
Otra posibilidad es el apoyo empresariado. Los mayores son más propensos a crear su empresa. Normalmente empresas creadas por mayores tienen mayores tasas de supervivencia. Y normalmente la cuestión no es tanto el conocimiento de la actividad para los trabajadores mayores, pero los medios financieros y la existencia de apoyo administrativo para navegar una carga burocrática que a veces es muy grande. Muy rápidamente, sobre prácticas empresariales privadas. Es importante que haya incentivos públicos al desarrollo de la función de recursos humanos y de prácticas innovadoras, especialmente en el área de gestibilidad. Y yo solamente 3 ejemplos, uno de Francia, de crédito industrial y comercial, en que hay, cuando los trabajadores atingen una cierta edad, a los 50, hay una serie de conversaciones con los trabajadores, intentando comprender la experiencia, lo que las personas quieren, sus expectativas, intentando crear una redistribución de las personas y con frecuencia una alocación a funciones de tutoría, manteniendo la motivación y la contribución de la persona para la organización. Otro esquema viene de Holanda, de Rabobank, que esto es diferente, es interesante porque es una asociación de trabajadores, iniciativa de trabajadores, tiene un gran apoyo y cooperación de la parte del empleador. La asociación tiene iniciativas y troca de conocimientos sobre cómo mantener la vitalidad, oportunidades de movilidad interna, de desarrollo de autoestima, una serie de cosas, y hace propuestas al empleador que normalmente tiene un gran entusiasmo en apoyar todas estas iniciativas. Otro aspecto interesante es otra iniciativa, es la tutoría inversa, sino que BNP Paribas es un ejemplo muy conocido y que existe también en América Latina, en que se inverte el mecanismo de tutoría y son los trabajadores más jóvenes que transmiten sus conocimientos a los mayores, particularmente en las competencias digitales, y permitiendo que los trabajadores más viejos mantengan su relevancia y alíen su experiencia a una nueva carga de conocimientos dada por las competencias digitales. En conclusión, hay que retener algunas ideas de fondo. Una es que los trabajadores más viejos no son un problema, son un potencial en larga medida. Urge para cambiar la imagen y tener medidas dedicadas, no decididas como estas, dedicadas a los trabajadores mayores. La reducción del riesgo, claro, desempeña un papel, pero es importante adoptar estrategias que incentiven a los mayores y que aprovechen su potencial. Y la componente del contacto intergeneracional tiene que ser fundamental para la mayor eficacia de estas medidas. Y os dejo con una reflexión inspiradora del presidente Lincoln, que ya al final lo que cuenta no son los años de tu vida, pero la vida en tus años. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante el resaltar el potencial que tiene el trabajo en los trabajadores mayores y sobre todo el abanico de políticas que se necesitan para promover la extensión de la vida laboral, incluyendo las instituciones laborales, las varias instituciones laborales, no acotarlos a una sola, pero también el rol que tienen los actores sociales en promover esta extensión de vida laboral en condiciones de trabajo decente y con oportunidades de trabajo reales. Quería darle ahora la palabra a Alejandra Vives. Les recuerdo a los que están escuchándonos vía
YouTube, que pueden ponerse las preguntas en el chat, luego las pasaremos al panel una vez que terminemos la ronda de presentaciones. Alejandra, te dejo la pantalla, te dejo el micrófono, nuestra atención es tuya. Gracias, Guillermo. Aquí estoy. Bueno, estoy muy agradecida y muy contenta por la invitación. Lo que voy a contarles es una experiencia en un proyecto que hicimos desde una perspectiva de salud laboral frente a la discusión de la extensión de la vida laboral en Chile. La discusión en realidad era sobre retrasar la edad de jubilación. Es un proyecto que desarrollamos en el año 2016, un equipo de personas del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica y de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. El contexto era que había habido una comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones que se creó en el 2014 y que para septiembre del 2015 emitía su informe, la conocida como Comisión Bravo. Y este proyecto de políticas públicas que fue financiado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad fue presentado en el contexto de una discusión sobre extender las vías laborales retrasando la edad de jubilación que se da en el año 2016, o sea, el año siguiente del informe de la Comisión Bravo. Ocurrió en ese momento, por ejemplo, que el presidente de la Asociación de AFP, de los fondos de pensiones chilenos, señala un comentario como que la jubilación de las mujeres a los 60 años es un acto de galantería que cuesta muy caro, entendiendo entonces que la jubilación de las mujeres a edad más temprana que los hombres no tendría una justificación, ¿verdad? Más que la galantería. Y en esa época también surgían noticias como esta, que se premia a una persona, a un hombre que trabaja de jornal en la construcción, como el mejor trabajador por una de las mutuales de seguridad en Chile, y un hombre que en ese momento tenía 78 años. Y que claro, él señala que trabajar le hace bien, que él se enfermaría si se quedara en casa. Pero desde una perspectiva de salud laboral no parecía lo más razonable un trabajo de esta naturaleza en una persona de 78 años de edad, y entonces nos preguntamos por una mirada de salud laboral. Para darles un poco de contexto, el porcentaje de personas mayores de 65 años en Chile viene creciendo sostenidamente. En algún minuto va a haber un cruce generacional y las personas mayores van a superar en número a los niños, niñas y adolescentes. La cobertura de jubilaciones en Chile para el año 2010 son los datos que tengo, y además son los datos que coinciden con las fuentes que usamos para construir esta mirada de salud laboral sobre las personas que trabajan. Mostraban para el 2010 que alrededor del 75% de las personas en edad de pensionarse recibían una pensión de jubilación. Yo no puedo encontrar una actualización de ese dato, pero sí encontré una actualización del dato de la tasa neta de reemplazo, y desde entonces hasta ahora no ha mejorado mucho y está entre el 30 y el 40%, un poco mejor para hombres que para mujeres. Pensando en propuestas de política pública, ¿cierto? A nivel internacional, lo que encontrábamos en la discusión en ese momento, y lo que acabamos de ver es algo mucho más completo, era sobre aumentar la edad legal de jubilación y las exigencias para pensionarse, y al mismo tiempo desde trabajo aumentar la tasa de participación de las personas mayores, que es un poco lo que está en discusión, y promover la sostenibilidad del trabajo. Y en Chile la discusión iba en torno a fortalecer el sistema de pensiones, porque tenemos un serio problema, ¿cierto?, en las tasas de retorno, de reemplazo, y aumentar la edad de jubilación a través del aumento de la tasa de participación, pero la sostenibilidad del trabajo no estaba en la discusión todavía. Se venía viendo a su vez que la edad efectiva de jubilación en Chile estaba en torno a los 70 años para hombres y para mujeres.
la tasa de empleo en las personas de 65 a 69 años, a modo de ejemplo, había pegado un salto muy importante y venía creciendo en el país. Y una encuesta en personas de 60 años y más realizada regularmente por el programa del adulto mayor de la Universidad Católica mostraba que un porcentaje muy importante, en este caso era el 65% casi de las personas sobre los 60 años que trabajaban, lo hacían por necesidad económica. Entonces, la discusión que quisimos dar nosotros es, bueno, ¿y la salud? ¿Qué pasa con una mirada desde la salud en este tema, cierto? Y entonces algunos antecedentes sobre envejecimiento, trabajo y salud, algunas cosas ya vimos, pero bueno, una de las cuestiones que encontramos es que sobre todo a nivel de la Unión Europea había un creciente interés en envejecimiento, trabajo y salud. Aquí hay algunos antecedentes de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y las reflexiones eran, o sea, parte de las consideraciones sobre el tema son la disminución de algunas capacidades físicas, de cognición y memoria, de audición y visión, mayores tasas de afecciones musculoesqueléticas y, por supuesto, personas que acarrean una carga de enfermedades crónicas, ¿cierto? Con prevalencia creciente de enfermedades y discapacidad, con una mayor vulnerabilidad ante los riesgos y la enfermedad, con mayor dificultad para enfrentar largas horas de trabajo y trabajo nocturno, por ejemplo, el sistema de turno, y mayor dificultad para permanecer en el trabajo y el reempleo. Pero, como acabamos de ver, también una acumulación de experiencia y la posibilidad de como un recurso para el trabajo, hay un mayor conocimiento de las tareas, hay un mayor control adquirido en el trabajo, hay el potencial de transferencia intergeneracional, y a nivel de salud laboral esto se manifiesta, por ejemplo, en menores tasas de lesiones por accidentes de trabajo en las personas mayores. Pero claro, cuando la persona mayor tiene un accidente de trabajo, hay una mayor probabilidad de que ésta sea grave o fatal. Entonces aquí vemos el encuentro entre la experiencia y la vulnerabilidad, ¿verdad? Nosotros en ese momento veíamos el problema del envejecimiento o el aumento de la proporción de personas sobre la edad de jubilación que estaban trabajando en Chile, sobre las cuales no teníamos conocimiento, y que se estaba dando esta discusión sobre el retraso y la revisión periódica de la edad de jubilación, y consideramos necesaria esta mirada de salud laboral, y lo que propusimos, y lo que les voy a mostrar, fue establecer, por un lado, una línea de base y asimismo un conjunto de indicadores para monitorear la salud laboral de las personas mayores, ¿no? En este caso voy a mostrar más bien la línea de base y después podemos discutir algunas ideas sobre un sistema de monitoreo. El marco conceptual en que nos apoyamos tenía dos fuentes. La primera es el empleo y el trabajo como un determinante social de la salud. En este caso, el foco de este marco conceptual es que la forma en que las personas se emplean es extraordinariamente importante para su salud, y esto impacta directamente en la salud y el bienestar, pero también a través de las condiciones de trabajo. Es reconocido que los empleos más precarios suelen asociarse con condiciones de trabajo de mayor riesgo. Por otro lado, el segundo marco conceptual era el de trabajo sostenible, que venía de la Unión Europea, ¿verdad? Y que plantea que es necesario e importante tener en cuenta aspectos de la calidad del trabajo y las condiciones de trabajo en el curso de vida. Perdón, pensé que me estaba mandando un mensaje. Van a estar es necesario tener presente las condiciones de trabajo en el curso de vida para hablar de sostenibilidad del trabajo en la medida que las personas envejecen, a lo cual vienen también factores individuales, ¿cierto? De participación, como las obligaciones de cuidado de las mujeres, la salud y cómo la salud puede ser un impedimento para mantener la participación en el trabajo, y bueno, destrezas, empleabilidad, el desempleo prolongado, cosas que ya acabamos de ver, y las motivaciones, ¿verdad? Había un informe sobre sostenibilidad en el trabajo en una población que envejece, y encontraron que
los indicadores del curso de vida que eran mejores predictores de la salud en las personas mayores que trabajan tenían que ver con la seguridad del empleo, con algunas condiciones de trabajo de riesgo, como son el trabajo nocturno o por turnos, las posturas dolorosas o fatigantes y las demandas sobre el tiempo de trabajo, la intensidad del trabajo finalmente, la importancia de ciertos riesgos psicosociales como tener control sobre el trabajo, la autonomía en el trabajo, el cómo se organiza el tiempo de trabajo y el apoyo social en el trabajo. También señalan la relevancia de las cuestiones vinculadas a la conciliación entre trabajo y vida privada y, por supuesto, la salud, la situación de salud de base. ¿Cómo hicimos nosotros nuestra línea de base? Utilizamos 3 bases de datos, 3 fuentes de datos: la Encuesta Nacional de Empleo, la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud y la Encuesta Nacional de Salud. Nosotros elegimos trabajar con datos del año 2010, pues en Chile la única encuesta de condiciones de empleo y trabajo que se ha realizado es la del año 2009-2010. Había una encuesta nacional de salud para la misma época y por supuesto la encuesta de empleo es una encuesta continua y por lo tanto basta elegir el año que uno necesita. ¿Cuáles fueron los resultados de la línea de base? Primero, respecto a características socioocupacionales, lo que observamos es que para el año 2010 la caída en la participación en el empleo ya comienza, como es bastante conocido además, después de los 55 años, ¿verdad? Y tenemos una participación menor y una caída más temprana en mujeres que en hombres, es decir, empieza la caída en la participación alrededor de 5 años antes de la edad legal de jubilación para cada sexo respectivamente. Al mismo tiempo, lo que observamos es que esta tasa de ocupación, en este caso, ha ido aumentando con el tiempo. Tenía los datos del 2019, pero no alcancé a agregarlos aquí. Pero hay un cierto aumento de la proporción de personas que siguen trabajando pasada la edad de jubilación, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, esta gráfica es un poco fea, pero lo que destaca es que los que llegan más adelante en la vida trabajando es este grupo celeste, tanto en hombres como en mujeres, y que son las personas que tienen educación universitaria. ¿Sí? Hay una relación entre el nivel educacional y la probabilidad de seguir trabajando incluso pasado los 55 años, digamos, y sobre todo después de jubilar. No obstante aquello, el nivel educacional de las personas que trabajaban para el año 2010, si vemos las personas mayores, a más mayor, más grande la proporción de personas que tienen solo educación básica completa, que no han llegado a completar 12 años de educación escolar, y eso tiene que ver con un efecto cohorte que se llama, y es que las personas de más edad alcanzaron históricamente niveles de educación menores, tanto por lo que es la educación, los años de educación obligatorios en los países, como por lo que ha sido posteriormente llamado, si se quiere, la devaluación de la educación, donde las personas más jóvenes tienen cada vez más grados, ¿verdad? Más años de estudio. En el año 2016 se mantenía esta tendencia a una mayor proporción de personas con educación básica completa como nivel máximo de estudio entre las personas más mayores que trabajaban, muy distinto a lo que ocurre en los más jóvenes. Si ustedes se fijan, todas las gráficas que les voy a mostrar son distribuciones de la población por quinquenios de edad. Cuando el grupo mayor permite dividir en grupos más pequeños, lo hacemos. Cuando no, nos quedamos en mayores de 75 años. Ahora, ¿en qué actividades económicas, entendiendo que la actividad económica es un indicador de riesgo, ¿cierto? ¿En qué actividad económica se insertan las personas? Y lo que tenemos para el caso de las mujeres es una inserción principal en servicio, en el sector servicio, y en los hombres, en cambio, una división casi a medias entre el sector servicio y la agricultura. Agricultura, en Chile más que casa, silvicultura, pero en este sector agrícola. ¿Cómo trabajan? Y esto lo acabamos de ver también. Lo que vemos aquí es
clasificación de la situación en el empleo, ¿verdad? Y lo que tenemos en este grupo rojo es que a partir de los 65 años empieza a crecer marcadamente la proporción, en el caso de las mujeres, que trabaja por cuenta propia, ¿sí? Trabajo solo, solitario, trabajo por cuenta propia, solo workers, ¿sí? En inglés. En el caso de los hombres hay una creciente proporción que se considera a sí mismo como empleador o empleadora, una proporción también creciente, pero mucho menor que mujeres, de trabajadores por cuenta propia, y resiste una proporción de trabajadores asalariados mucho más grande que en las mujeres. El lugar de trabajo, solo destacar en los hombres la proporción creciente, relativamente importante, que trabajan en un periodo agrícola. Y luego, aquí abajo, las personas que trabajan en la oficina del cliente o empleador, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, en cambio, una grandísima proporción que trabaja en su propio hogar. Sobre condiciones de empleo. Constatar, entonces, a partir de los 50 años, cómo aumenta la proporción de trabajadores asalariados, ahora porque este dato lo tenemos en la encuesta de empleo solo para asalariados, las personas trabajadoras asalariadas, cómo aumenta la proporción que trabaja sin un contrato escrito a partir de los 55-60 años. Mucho más marcado en mujeres que en hombres. ¿Cuántos de estas personas dicen no tener derecho a vacaciones y cómo esto crece marcadamente con la edad para alcanzar en los más mayores alrededor del 50% de las mujeres y 40% de los hombres? ¿Y cuántos de ellos declaran en la encuesta nacional de empleo, seguimos ahí, no tener derecho a días pagados por enfermedad, alcanzando, fíjense ustedes, en las mujeres mayores proporciones muy por sobre los 50 años? Eso podría ser un problema de estimación, podría haber un intervalo de confianza amplio, pero si ustedes se fijan, la tendencia es muy clara y siempre peor en mujeres que en hombres. Respecto a las jornadas y las horas de trabajo, en el supuesto de que se recomiendan jornadas parciales para las personas mayores, lo que tenemos es que al menos hasta los 60-64 años la jornada parcial es para una minoría pequeña, un 30% menos, y después efectivamente empieza a crecer. En el caso de los hombres no llega a más del 40% en los mayores de 75, en las mujeres está algo por sobre el 50%, pero si ustedes se fijan, el número de horas promedio habituales de trabajo semanal está hasta los 70-75 años, entre los 30 y 40 horas semanales. Más alta el número de horas para las mujeres. Sobre condiciones de trabajo, creo que voy un poco atrasada con el tiempo. Lo que les quiero mostrar son algunas seleccionadas, posturas incómodas durante toda la jornada o al menos la mitad de la jornada. En el caso de los hombres, la proporción en posturas incómodas es bastante estable, parecido entre más jóvenes y más mayores. En las mujeres va cayendo esta proporción. La realización de movimientos repetitivos cae marcadamente con la edad, dando cuenta probablemente de un cambio en el tipo de tareas, pero luego, por ejemplo, el levantar cargas pesadas en los hombres también, si bien decae, se mantiene en torno entre el 15 y el 20% entre la juventud y la mayor edad, digamos. En mujeres la carga el levantamiento de cargas o personas, ¿cierto?, que es una de las causas del levantamiento de peso en mujeres, cae de manera más importante. La jornada no alcanza para realizar el trabajo, intensidad del trabajo, que era otro de los factores que veíamos, va cayendo con la edad, se queda en torno a un 10% de las personas que declaran que la jornada no alcanza para completar las tareas, no alcanza nunca, alcanza rara vez o alcanza solo algunas veces. Sin embargo, cuando se les pregunta si llegan a la casa tan cansados que lo único que quieren es acostarse o descansar, fíjense ustedes que esto se mantiene en torno al 40% y estable a lo largo de, estable en las edades, ¿no? No hay una disminución de la sensación de trabajo extenuante en las personas mayores. La falta de control
para influir, por ejemplo, en la velocidad del trabajo, bastante estable con el tiempo, no mejora demasiado. La autonomía para cambiar el orden de las tareas sí que mejora, los que nunca pueden hacerlo disminuyen, aunque siguen en torno al 30%. Disminuyen también los que dicen que nunca pueden cambiar los métodos de trabajo, o sea, la experiencia parece efectivamente estarse manifestando. La posibilidad de aprender cosas nuevas, sin embargo, también decae con los años, y esta es una de las cosas que veíamos recién que era relevante rescatar. El apoyo social de los compañeros, los que declaran nunca tener apoyo, sí que aumenta con los años, un problema serio, ¿cierto? Y la incorporación de las personas mayores al trabajo da la importancia que esto tiene para la salud mental en particular, para la salud en general, y no hay ningún patrón claro cuando miramos lo que pasaba con el apoyo social de los superiores. Un tema imprescindible tanto para la incorporación de mujeres a trabajos típicamente masculinos, la reincorporación al trabajo de las personas con enfermedades laborales o no laborales o con accidentes, y obviamente para la incorporación de personas mayores al trabajo, el tema de la adaptación de los puestos de trabajo. Y lo que vemos es que para entonces en Chile muy pocas personas trabajadoras declaraban que les hubieran realizado cambios en las tareas por razones de salud. No teníamos mejores preguntas que esto, pero lo que vemos es que esto aumenta muy levemente con la edad. Es muy poco las personas que teniendo necesidades de salud se les realicen cambios en las tareas. Esto es un problema a abordar de manera seria. Conciliación, porque me quedé sin tiempo, les quiero solo mostrar un par de datos. Las personas que dicen que tienen que asumir el cuidado de otros en caso de problemas urgentes. Estamos hablando de personas que trabajan. En el caso de las mujeres es mucho más alto que los hombres, y fíjense ustedes que recién cae en el grupo mayor de 70 años. O sea, hasta los 70 años las mujeres siguen siendo cuidadoras, además de trabajadoras, y por lo tanto sufren de lo que se llama doble presencia en la misma magnitud casi a lo largo de toda la vida. Sobre salud y calidad de vida, también rapidito, como es de esperar, estas son personas ocupadas, la salud general percibida, reportada, se deteriora marcadamente con la edad. También aumenta marcadamente con la edad el uso de analgésicos por dolores corporales, musculoesqueléticos, uno de los principales problemas de salud hoy y en el futuro, en el mundo del trabajo. El uso de fármacos en salud mental además tiene un crecimiento brutal con la edad, si bien no se manifiesta en síntomas depresivos con la escala que se usó en esa encuesta. Los síntomas musculoesqueléticos, fíjese que van aumentando en hombres, en mujeres la tendencia no es tan clara, pero el dolor que interfiere con las actividades de la vida cotidiana crece marcadamente y alcanza aquí en torno al 20-30% de las personas que trabajan de mayor edad. Voluntariedad y barrera, solo veíamos que hay, de acuerdo a la encuesta NETS, una proporción en torno a la mitad que sigue trabajando porque la pensión que recibe o recibiría es muy baja. Sin embargo, en los hombres mayores y en las mujeres más mayores al mismo tiempo señalan que les gusta el trabajo y mantenerse activos. Sin embargo, si es que cuando se les pregunta si se les diera la posibilidad, estarían disponibles para trabajar más horas a la semana, fíjense ustedes que la grandísima mayoría responde que sí de inmediato, lo que sugiere, creo yo, una necesidad económica de aumentar las horas de trabajo. Pero por supuesto que no tenemos esa respuesta aquí. Y la grandísima mayoría busca, en el caso de los hombres, jornada completa. Esto disminuye con la edad. En el caso de las mujeres es menos claro, sigue siendo la mayoría, y el patrón con la edad no queda nada claro de quienes buscan trabajo por jornada completa o jornada parcial. Sí vemos un aumento del interés en la jornada parcial en las mujeres mayores, y vemos un aumento en los hombres que dicen que están disponibles a tomar cualquier jornada de trabajo. El diagnóstico línea de base, entonces, que hacíamos es que hay un creciente número de personas que trabajan pasada la edad de jubilar, que esto se da principalmente en las personas de mayor nivel de cualificación.
No obstante aquello, todavía la salida de las personas del mercado de trabajo comienza antes de la edad legal de jubilación, y esto tenía mucho que ver con la discusión de retrasar la edad de pensionarse como una posibilidad efectiva de hacerlo, dado la realidad observada. El cambio en el perfil sociodemográfico y el deterioro en las condiciones de empleo también comienza antes de la edad de jubilación. O sea, todas las transformaciones del mercado de trabajo para las personas mayores empiezan antes de los 60 años para las mujeres y de los 65 años para los hombres. El perfil sociodemográfico que observamos hoy va a cambiar en el tiempo. Cada vez más las personas que lleguen a la edad de jubilar van a tener un mayor nivel educacional. Eso va a modificar los riesgos, los perfiles socioeconómicos, las actividades, las ocupaciones, ¿cierto? Y otra cosa que no traje aquí, pero que en datos, pero que sin duda la inestabilidad en los empleos en el mundo actual, del empleo flexible, ¿cierto?, va a dificultar el ejercicio de algunas de las fortalezas que traen la experiencia y el conocimiento organizacional en las personas mayores. Cada vez serán menos las personas que acumulen años de trabajo en una organización y que tengan el potencial de transmitir esa experiencia a las personas más jóvenes que se incorporan. Serán otras experiencias las que se transmitan, pero no aquellas. Importante el trabajo en hogares, en la agricultura y en empresas muy pequeñas o por cuenta propia. Todo esto supone, por un lado, mayores riesgos ocupacionales, por ejemplo, en la agricultura, y mucho menor llegada de los sistemas de protección de la salud laboral cuando se trabaja en hogares, cuando se trabaja por cuenta propia o en empresas pequeñas. El sistema de seguridad laboral difícilmente llega a las empresas medianas y no puede llegar a las empresas pequeñas, tanto para fiscalizar como para proveer de capacitación, ¿verdad?, en seguridad en el trabajo. Muchas de las condiciones de trabajo son poco sostenibles en la edad avanzada, la jornada, los riesgos a los que enfrentan. La conciliación con la vida del trabajo no remunerado es desfavorable para las mujeres. La adaptación de los puestos de trabajo es una realidad que no estamos observando todavía o no observábamos para entonces. Tenemos un deterioro de la salud que es necesario tener en cuenta, sobre todo para adaptación de puestos de trabajo, de jornadas, y un problema todavía con voluntariedad y barreras que en mi opinión requiere seguirse estudiando para entender realmente. Consideraciones finales, entonces, para nosotros era discutible la viabilidad de retrasar la edad de jubilación en ese momento, dadas estas cuestiones que les acabo de señalar, y una de las cosas que también nos preocupaba era en el trabajo por cuenta propia la desprotección financiera, no solo de salud laboral, pero también financiera, lo que supone un estrés, ¿verdad?, una tensión psicológica y un elevado riesgo de quedarse sin trabajo de un día para otro frente a una pérdida de bienes, frente a un problema de salud, sin que exista tampoco capacidad, por ejemplo, de responder a las deudas que se hayan adquirido. No sabemos la magnitud de las deudas, no tenemos ese dato, se podría explorar. Pero hay un problema ahí también que tiene que ver con el trabajo por cuenta propia como forma principal de trabajo de las personas más mayores, ¿no? Y el otro problema muy importante es que a menor nivel educacional, a menor cualificación, se tienen trabajos de más riesgo a lo largo de la vida, empleos más precarios y probablemente condiciones de vida más adversas, lo que significa que estas personas llegan a la edad adulta mayor o a la edad de jubilar, probablemente con mucho menor dinero en el fondo de pensiones, con una mayor carga de enfermedad, por lo tanto menos probabilidad de trabajar, más requisitos financieros en cubrir sus necesidades de salud, si es que no están cubiertas por el sistema público en el caso chileno, y menores probabilidades de generar esos ingresos a través del trabajo, dado el problema de salud. Entonces la inequidad de base uno esperaría que se acentúe de manera muy marcada si esperamos que las personas mayores financien la brecha que deja los ingresos vía pensiones a través del trabajo. Es decir, trabajarán más quienes tengan, entre comillas, o tendrán más posibilidades de trabajar quienes estén más saludables, tengan probablemente menos necesidad de hacerlo en términos de cubrir costos, ya sea por pobreza y por costos de salud. Bueno, entonces ese es un problema bien serio que hay que tener en cuenta, y finalmente reforzar esta necesidad de mirar el tema del trabajo en la población que envejece desde la salud en el trabajo. Muchas gracias. Disculpas porque me alargué un poco. No, muchas gracias a ti, Alejandra, muy interesante. Me quedo con, nos diste
muchas ideas. Yo me quedo con sobre todo con la necesidad de monitorear las condiciones de empleo de estas personas, tanto desde una perspectiva de condiciones laborales, que vemos que son crecientemente más precarias, pero también que tenemos que incorporar sí o sí la dimensión de salud, que empieza a adquirir más relevancia en ese momento del ciclo de vida. Y también me quedo con la idea que tampoco podemos descuidar la dimensión de cuidados y de género en esta que tenemos que monitorearlo, y anclando un poco a lo que decía Pedro, las políticas para promover la empleabilidad en este grupo tienen que estar focalizadas y apuntando directamente a las necesidades de género y de edad. Ahí también me quedo con una última reflexión tuya, que es, si no existe este apoyo de política, este piso de condiciones de trabajo decente, aumentar o extender la vida laboral puede generar más ansiedad y ser contraproducente, porque al final uno tiene mayor riesgo de quedar desempleado, no generar ingresos y no tener acceso a ningún ingreso y seguridad por ese lado. Entonces creo que complejiza mucho la conversación, pero la hace más rica también. Ahora le quiero dar el paso a Valeriano Gómez Sánchez, que nos va a comentar un poco más sobre la dimensión política de las conversaciones que tienen que ver con la extensión de vida laboral y las dimensiones de seguridad social y de condiciones laborales. Entonces, Valeriano, no sé si estás ahí, te veo con la pantalla apagada, así que te doy unos momentos para conectarte y escucharte. ¿Se oye bien ahora? ¿Ahora sí? Te escuchamos, pero no te vemos. Un segundo. Iniciar vídeo. Bien, pues ahí nada, sí. Muchas gracias por la invitación. Me centraré fundamentalmente en tratar de relatarles lo que es el contexto y el entorno político de las reformas de los sistemas de pensiones en España, y de hacerlo en la perspectiva también, digámoslo así, de una cierta economía política de la reforma. Empezaré diciendo que este asunto que nos trae esta tarde aquí, el del conjunto de los estímulos que pueden ayudar, ¿no?, a la prolongación de la edad activa, esta es parte esencial del debate político y social en España en este momento. Digámoslo así, si echamos la vista atrás, habría una reforma iniciada y culminada en el 2011, más centrada en los temas que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema de pensiones en la época. Es una reforma aquella influida naturalmente por la situación económica, por la crisis profunda de la economía europea y también de la española en particular, con un horizonte y con una perspectiva de crecimiento del gasto en pensiones muy importante. Recordemos, estamos hablando de perspectivas que situaban el gasto a la altura de mitad del siglo XXI, en el entorno de 18, 19 puntos de PIB, y obviamente una reforma también centrada en hacer mucho más contributivo al sistema de pensiones español, ¿no? Es un sistema de reparto. Aprovecho para decir, la discusión entre el reparto y la capitalización en Europa y en España en particular durante los últimos 10 años ha perdido mucha trascendencia y también, por cierto, mucha virulencia como la tuvo en el pasado. Ahora discutimos poco de esto porque creo que existe un mayor grado de cohesión respecto a la idea general de que no es posible sustituir los sistemas de reparto tal y como han funcionado en Europa y en España en particular en las últimas décadas. Así que este es un tema, digámoslo así, que ha perdido peso en la discusión política y en la discusión pública también en nuestro país. Aquella reforma para muchos estuvo centrada en la prolongación de la edad, es decir, formalmente, legalmente, la edad de retiro pasa de los 65 a los 67 años, pero se mantiene la idea de que cuando alguien tiene esto que llamamos aquí una carrera laboral completa, que la definíamos en el entorno de los 38 años y medio, entonces era posible, efectivamente, seguir jubilándose a los 65 años. Para los que no tenían esa carrera laboral entera, es para los que se establecía un sistema progresivo que terminaría culminando en una
jubilación a los 67 años. Aquella reforma fue una reforma pactada, es decir, es una reforma que se discutió, se sometió a debate, tripartito, gobierno, empresarios, organizaciones sindicales, y fue de las pocas reformas pactadas en la historia reciente europea, al menos, que afectaran, digámoslo así, a las materias esenciales de un sistema público de pensiones. Hay que remontarse, en el caso europeo, hay que remontarse a la Suecia del 95 para encontrar reformas abordadas de forma tripartita y finalmente consensuadas. Lo que vino después fue un cuestionamiento de aquella reforma. El cuestionamiento no vino tanto por la vía de producir alteraciones sustanciales en el diseño, que finalmente sale de la reforma del 2011, sino un cuestionamiento sobre la base de poner de manifiesto la imposibilidad de sostener un sistema de pensiones que actualice la cuantía de las pensiones de acuerdo a la evolución más o menos flexible de los precios. Es decir, esta es una reforma, fue una reforma abordada en 2013, apenas 2 años después de la reforma del 2011, y es una reforma, digámoslo así, que a diferencia de aquella se aborda sin ni siquiera intentar una posibilidad de consenso o de acuerdo en el ámbito tripartito. Directamente es una reforma que se aborda a través del decreto ley y sin, ya digo, sin apenas voluntad alguna de someterla al diálogo. Es por consiguiente una reforma que lo que hace, por recordar sus características esenciales, lo que hace es definir una fórmula de actualización. He tenido dificultades para poder llevarlo al texto, pero para que se hagan una idea, es una fórmula que no cabe en un folio apaisado. Siempre habíamos dicho que era bueno que los sistemas de pensiones tuvieran sistemas de actualización razonablemente sencillos, que puedan ser entendidos y que puedan ser también sometidos a previsión y a la búsqueda de escenarios de medio y largo plazo por parte de los interesados, de los futuros pensionistas. Este no es el caso, es una fórmula complejísima, pero que se traducía en una idea general. Y es que las pensiones o eran congeladas o en su defecto solo subirían un 0,25 puntos de actualización de crecimiento anualmente. La fórmula siempre introducía el factor de que si el sistema está en déficit y solamente puede recuperar esa situación por medio de la introducción de estímulos o de financiación pública adicional a la que se obtiene a través de las cotizaciones sociales, en defecto de ello, el sistema no puede asegurar la actualización de la pensión y consiguientemente se establecía un suelo, eso sí, que permitía una actualización del 0,25% anual, ¿no? Y en segundo lugar, esta reforma introducía un factor que llamamos de sostenibilidad, similar en alguna medida a los establecidos en otras reformas europeas, pero que tenía como virtualidad el que, en función de la evolución de la esperanza de vida esperada en el momento de la jubilación, lo que la reforma introducía era una reducción proporcional de la cuantía de la pensión conforme se incrementaba la esperanza de vida de la cohorte, en este caso sometida a jubilación. Era una reforma que directamente llevaba a una reducción de la cuantía de la pensión en cuanto se modificara la esperanza de vida de la población jubilable, ¿no? Estos dos factores, este segundo de sostenibilidad y el que llamábamos de actualización, que era una forma, en fin, se puede decir así, era una forma de presentar una congelación de facto de la evolución futura de la cuantía, fueron llevados a la norma, a la ley, en el año 2013. Y apenas 3 años después fueron sometidas a un proceso, digámoslo así, de cuestionamiento político, social, que ha llevado a la búsqueda de esquemas de reforma. En primer lugar, a la suspensión de esa ley en cuanto a que
las pensiones en los 2 últimos años ya han sido actualizadas con arreglo a la evolución de los precios. Y en segundo lugar, suprimiendo la entrada en funcionamiento de ese factor de sostenibilidad al que me he referido hace un momento. Una norma, por consiguiente, una reforma que no se acuerda, que no se ni siquiera intenta consensuar y que apenas tiene una duración de 3 años, se puede decir así, desde su aprobación 2013 hasta el 2016. Es el momento de su funcionamiento real, ¿no? Esos 3 años, ¿no? En este momento en España nos encontramos justo en el proceso de renegociación de una nueva reforma. Una nueva reforma que el gobierno ha presentado hace muy poco espacio de tiempo. Aquí nos regimos con un esquema que yo me imagino, no entraré demasiado en ello, es un esquema muy conocido. Hay un pacto que llamamos aquí el Pacto de Toledo, es un pacto político donde las principales, todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento discuten durante un periodo de tiempo las líneas, el horizonte, la orientación de las reformas para que después el gobierno de turno pueda emprender esas reformas de acuerdo con el diálogo social, si es que es así como lo estima conveniente hacerlo, y finalmente los lleva a la ley. El pacto es una forma de tratar de evitar que la política de pensiones se convierta en un elemento, digámoslo así, de combate político, de refriega política esencial. Esto no siempre se logra, como es obvio, estamos hablando de uno de los grandes temas sociales y políticos, y es lógico que se discuta y se discuta a veces en profundidad, como es lógico. Pero sí es verdad que ha logrado atemperar este debate, hacerlo seguramente mucho más informado, más técnico, necesario además en el ámbito del sistema de pensiones, y dar orientaciones a los gobiernos sobre la base de las consideraciones que en el medio y largo plazo las fuerzas políticas hacen de lo que puede ser o debe ser el futuro del sistema de pensiones. La reforma actual es una reforma que se puede decir que mientras que la del 2011 estuvo más centrada en la edad de jubilación, en la edad legal, en hacer algo más contributivo, progresivamente más contributivo el sistema, hacer más proporcional sus prestaciones con las cotizaciones que a lo largo de la vida se iban realizando. Y la segunda reforma, la del 2013, una reforma más pensada, digámoslo así, en sostener el sistema a base de congelar la cuantía y la evolución futura de esa cuantía en relación a los precios, es decir, desvincular por consiguiente de cualquier factor de actualización en relación a los precios. Esta tercera es una reforma planteada, por supuesto, en primer lugar, para restaurar esta visión de que no hay un sistema de pensiones que pueda ser sostenible política y socialmente si los jubilados cuando se jubilan no tienen un horizonte de percepción de prestaciones razonable. Y ese horizonte de percepción tiene que estar vinculado de alguna forma a la evolución del coste de la vida, de los precios, ¿no? Esto además es una visión que está en España constitucionalizada. La Constitución habla de un sistema de pensiones digno, suficiente y periódicamente actualizado. De restaurar, por consiguiente, ese elemento central del sistema de pensiones de que tiene que mantener una relación más o menos flexible, por supuesto, pero una relación con la evolución de los precios. Y a raíz de ahí, yo creo que el asunto central de la reforma en el año 2021, que es cuando está planteada, es precisamente la de ir prolongando, así lo ha presentado el gobierno, la de ir prolongando la edad efectiva de jubilación. No tanto la edad legal, sino la edad efectiva de jubilación. En España está en torno de los 64 años y medio en este momento, la efectiva. Y hacerlo reconstruyendo, digámoslo así, todo el escenario de estímulos actualmente existentes. Escenario de estímulos y de penalizaciones, naturalmente, ¿no? Hay una nueva, que se ha dicho aquí al principio, hay una nueva aritmética vital que sustenta todo esto. No es posible pensar en sistemas de pensiones sostenibles en el tiempo si estamos hablando de personas que pueden permanecer en una jubilación razonablemente digna, saludable, etcétera, alrededor de 30 o 35 años, ¿no? Esta mañana contaba yo en un programa de radio aquí en
en Madrid la experiencia de mi suegro. Mi suegro fue uno de los primeros cohortes de afectados por la reconversión industrial en España. Fue una reconversión abordada en España a mediados de los años 80 del siglo pasado. Se prejubiló con 54 años. Empezó a cotizar a la Seguridad Social en España con 18. O sea que hasta que se prejubiló cotizó exactamente 36 años, ¿no? Sí, pero tiene 91. Y desde los 54 hasta los 91 ya son 37 años de percepción de una pensión. Él mismo a veces nos gasta la broma de decir, oye, con unos cuantos como yo acabamos con el sistema de pensiones español, ¿no? Bien, esto es así. Este tipo de situaciones ya son situaciones habituales, que comienzan a ser habituales en el caso español, ¿no? Entonces, la prolongación, como decía, de la edad activa, ¿no? En la contribución desde la política pública a la prolongación del trabajo incluso en edades en las que en el pasado nadie podía pensar en permanecer activo. Este es uno de los grandes retos también de la política de pensiones y de la actual reforma. Por desgracia, hay pocas buenas prácticas en el ámbito, sobre todo de las empresas. Mientras que les hablo hoy mismo a 3 grandes entidades financieras en España, 2 grandes compañías de telecomunicaciones y una del sector energético han anunciado grandes expedientes de prejubilación de su personal, naturalmente del de más edad, que afectan a varios miles de empleados en este momento. Es decir, mientras que el discurso en términos generales es el discurso de la prolongación de la edad activa, de llevar a la práctica esta nueva aritmética vital también en el ámbito de la política pública, la práctica sigue siendo la de abordar los problemas de reestructuración laboral en los grandes sectores, en las grandes empresas, en empresas punteras. Además, una de las compañías que ha anunciado este expediente es uno de los principales bancos españoles, ¿no? Bueno, pues la forma de abordarlo sigue siendo el expediente de prejubilación. Prejubilaciones, es cierto que ya no se producen a los 50, 52, 54 años como se producían hace 1 o 2 décadas, pero siguen siendo prejubilaciones que se abordan mucho antes de los 60 años, no ya por supuesto de los 65 o de los 67 en la edad legal, ¿no? Se hablaba hace un momento de la jubilación parcial, pero en algunos sectores en España, la industria en particular, antes he citado energía, banca, telecomunicaciones, la industria en particular utiliza la jubilación parcial no tanto como una forma de combinar, digámoslo así, permanencia en la edad activa, permanencia en el empleo, con periodos de inactividad retribuidos en la medida en que se combina jubilación con actividad, como una forma de anticipar, este es el uso real, como una forma de anticipar la jubilación, acumulando todo el conjunto de digámoslo así, del periodo de activación, acumulándolo y haciendo que cuando se alcanza la jubilación legal no se sufra el trabajador no sufra ninguna restricción en su cuantía futura. Es un uso perverso de esta figura, es una figura razonable de combinar edad activa, trabajo con percepción de una prestación complementaria durante este tiempo. En la práctica, muy especialmente la industria en España, utiliza esta figura como una forma de anticipar también, como el resto de los grandes sectores, anticipar la jubilación y hacerlo además sin penalización importante por parte del trabajador. Hablamos de prolongar la edad efectiva y naturalmente prolongar la edad efectiva es cambiar también la política de estímulos. El gobierno acaba de anunciar en el caso español una intensificación
de los estímulos cuando se prolonga más allá de la edad legal la permanencia en el empleo. En España hay una figura que es la de que se puede incrementar los derechos a la jubilación en un 4% anual, hasta en un 4% anual, por cada año que se prolongue la edad activa. Hasta un 20% es posible incrementar la pensión si se prolonga la edad activa al trabajo, al fin y al cabo, 5 años más respecto de la edad legal. Bien, el gobierno ha anunciado también nuevos estímulos para lograr efectivamente que esa prolongación se extienda también en la medida de lo posible al conjunto de los sectores productivos. Así se habla, por consiguiente, de incrementar esos estímulos y hacerlo también incluso reduciendo en este caso, es decir, incrementando la penalización cuando uno usa la figura de la jubilación anticipada, digámoslo así, legal, más allá de los programas de prejubilación pactados en los sectores productivos a los que antes he hecho referencia. En España, desde la reforma del 2011, es posible jubilarse cuando se quiera a partir de los 63 años. Hay una penalización en este ámbito de alrededor, digámoslo así, del 8% por cada año anticipado hasta la edad legal. El gobierno ya ha anunciado también que quiere incrementar la penalización por cada año que se anticipe la edad respecto de la edad de jubilación, la anticipación de esa edad de jubilación, ¿no? Se ha hablado al comienzo de la primera intervención, yo creo que era el doctor Moreno quien lo ha realizado, y es de los conjuntos de estímulos vía subsidios indefinidos, vía complementos salariales, pero hablamos poco en ocasiones de las penalizaciones. En España está vigente, y aún así las empresas están dispuestas a asumir ese sobrecoste, está vigente una enmienda que llamamos aquí en España coloquialmente la enmienda telefónica. Es una enmienda que data del 2011 en la ley. Se trata de la siguiente idea general, que me parece una idea que debemos de tratar de extender en la medida posible a aquellas economías, a aquellos sistemas de pensiones donde sea razonable, digamos, tenerlo en cuenta. La idea es cuando alguien es prejubilado a una cierta edad, con enormes dificultades de búsqueda y de encontrar un nuevo empleo fuera de la empresa que produce la jubilación o la prejubilación, estamos externalizando un coste en este caso, hacia el sistema de protección por desempleo, porque en el fondo esa persona que en la práctica se expulsa con 55 o 56 años del trabajo, genera efectivamente derechos. A veces, en el caso español, además, hay un subsidio indefinido hasta la edad de jubilación. Es un subsidio, digámoslo así, que tiene una tasa de reposición respecto al salario previo no muy alta, pero que puede estar en torno del 40, del 35 o 40%. Y cuando hacemos eso, estamos también externalizando un coste sobre el sistema público, en este caso, de protección por desempleo. Lo que le llamamos aquí la enmienda telefónica es la imposición de una penalización a las empresas que realizan ese tipo de prácticas, no impidiéndolas, pero sí la de reponer, ¿no?, ese coste que se externaliza hacia el sistema de protección por desempleo, teniendo que contribuir en la misma medida al importe en función del volumen de trabajadores que han sido de alguna forma prejubilados, siempre y cuando, por supuesto, la empresa tenga un volumen de beneficios previamente tasado en la norma. Esta es una práctica que algunos países europeos hacía tiempo que la practicaban. Finlandia es siempre el ejemplo de referencia, y es sin duda una práctica que deberíamos de pensar como forma de introducir una nueva cultura también en las prácticas empresariales. La cultura de que cuando uno prejubila tiene que estar también dispuesto a asumir una parte de los costes que externaliza desde la empresa al conjunto de los sistemas de protección, sea en el ámbito de las pensiones, sea en este caso en el ámbito de los sistemas de protección por desempleo. Por supuesto, en España existen también algunas de las políticas a las que aquí hemos hecho referencia. Hay una reducción
intensa de las cotizaciones sociales desde el momento en que el trabajador cumple los 60 años. Si permanece en el empleo a partir de los 65, no paga cotizaciones sociales. Efectivamente, hay una política pensada, diseñada para permitir la permanencia, para estimular la permanencia del trabajador también en el empleo desde el momento, incluso más allá de la edad legal de jubilación. El objetivo debería ser, en primer lugar, el de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. La nueva edad legal en España es 67, aunque, insisto, es posible jubilarse a los 65 si se tienen 38 años y medio cotizados. Pero es lógico pensar que, como se ha dicho bien aquí, una sociedad en la que se vive mucho más tiempo y de forma saludable debe de pensar también en instrumentos con estímulos concretos que permitan efectivamente esa prolongación. En el caso español hemos huido también, hace ya algún tiempo que hemos tratado de huir de los estímulos salariales o en forma de cotizaciones sociales no demasiado focalizados, es decir, no demasiado centrados en colectivos muy concretos. No nos gusta, las evaluaciones son muy contundentes por lo demás. Estímulos generalizados no contribuyen al logro del objetivo pretendido. Hemos, no hace mucho, una evaluación reciente de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española, ha concluido, por ejemplo, que todos los estímulos para la estabilidad en el empleo establecidos en la legislación laboral no contribuían en ninguna medida a la prolongación, al uso mucho más intenso de figuras contractuales estables frente a otras de otra naturaleza, ¿no? En ese sentido, nosotros somos más, cada vez más en España, preferimos un uso más estricto de la política de estímulos y, en la medida de lo posible, cuanto más focalizado, mejor. Esta reforma es una reforma que se plantea... ¿Termino ya? ¿Cómo andamos de tiempo? 5 minutos. 5 minutos, termino ya. La idea general que quería transmitirles es, al menos a la luz de la experiencia española, una práctica histórica, al menos desde el último cuarto del siglo XX y lo que va del siglo XXI, una práctica política en la que la pretensión y la preferencia por el diálogo está claramente asentada. Hay excepciones, como he dicho. Ha habido reformas, incluso reformas importantes, que han prescindido de la concertación social, del diálogo tripartito, como queramos llamarlo. Pero también somos conscientes de que ese tipo de reformas no suelen tener vida larga. Así es que merece la pena que los gobiernos, sobre la base de sus preferencias, yo creo que el diálogo nunca debe sustituir las preferencias políticas manifestadas por los electorados, naturalmente. Pero el diálogo puede atemperar también el ciclo político y puede hacerlo digerible en un sentido y en otro, en función de quién gobierne. Y para eso el Pacto de Toledo, es decir, una concentración, digámoslo así, de la visión de la mayoría de las fuerzas políticas en el medio y largo plazo siempre puede ser útil. Útil para mantener el diálogo, no útil para sustituirlo. No pensar que basta con el diálogo político para prescindir del diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y sindicatos. Desde esta perspectiva, la experiencia española es una experiencia positiva, especialmente positiva en el ámbito de las pensiones, mucho más incluso que en el ámbito de la política laboral. Y creo que merece la pena que siga haciendo este gobierno y los que en el futuro vengan en este país, siga habiendo esfuerzos intensos por mantener esta tónica, esta práctica de diálogo social y político también en materia de política de pensiones. Nada más por mi parte. Muchas gracias, Valeriano. Perdón por interrumpirte. Personalmente te hubiese dejado hablar largo y tendido porque todo lo que has dicho es muy interesante. Sobre todo la idea de que hay que poner el foco en la edad efectiva, la importancia de los pactos y también de la previsibilidad de las prestaciones como un factor relevante en la sostenibilidad política del sistema previsional. Y también tener muy
estar muy atentos a los riesgos que las políticas, los subsidios, las compensaciones puedan tener en prácticas laborales. En sentido, no podemos disociar la discusión de los parámetros de la seguridad social con las políticas laborales y de empleo más en general. Entonces ahí, con esas ideas y viendo los comentarios que hemos recibido en YouTube, no hay preguntas concretas, sino mucha señal de apoyo y consideración por los distintos puntos que se han puesto sobre la mesa. Entonces, creo que es una señal del agradecimiento a la reflexión que nos han invitado a hacer Pedro, Alejandra y Valeriano, y con ello creo que podemos cerrar la transmisión de YouTube agradeciendo a todos quienes han participado, ya sea activamente, aquí como panelistas, a Rodolfo Saldain por darnos la oportunidad de colaborar con la comisión, a los mismos comisionados, a Fabio Bertranú, director de la OIT Conosur, y con eso nos despedimos, dejando también abierta la invitación para la próxima semana en este mismo canal, no en la misma hora, pero sí donde vamos a discutir con un panel de expertos de Canadá sobre las características del sistema de pensiones canadiense que puede ser útil para la reflexión que se está dando hoy en Uruguay. Así que con eso podemos cerrar la transmisión de YouTube, y ahí Mario, si nos puedes ayudar, y aprovecho de agradecerte a ti, a Melissa, a la Secretaría y a todos quienes han ayudado a hacer posible esta transmisión.